De este problema que pues ya no tiene vuelta de hoja, que ya lo tenemos encima. Hoy nos acompaña Rosario Sánchez Flores. Ella es investigadora del Instituto de Recursos de Agua del Estado de Texas, que nos viene a hablar sobre el tema, el problema que ya lo tenemos encima. ¿Cuánto más tenemos tiempo para recuperarnos? ¿Tenemos tiempo para recuperarnos? Sí. ¿Tenemos tiempo para seguir en el status quo? No. Así de plano. Así de plano. Es decir, se viene un verano crítico. Caliente, crítico, y no es temporal. Ajá. No va a ser temporal. La tendencia es hacia eso. La tendencia es al calentamiento global. La tendencia es a la evaporación más intensa. Tendencia es a la disminución de la precipitación media, a la concentración de eventos extremos, a la sequía más permanente. Básicamente en la parte norte de nuestro país, parte sur de los Estados Unidos, todo México. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Es decir, ¿por qué hemos ido avanzando en tanta escasez de agua? El problema tiene que ver, y mucho se asocia con el cambio climático, ¿no? Pero el cambio climático definitivamente no nos ayuda, pero lo que dice la investigación es un problema de administración. Okay. ¿Sí? Un problema de administración del recurso. Si hablamos de la cuenca del río Bravo, que es la cuenca que nos corresponde a nosotros, esa cuenca tiene 100 años en sequía inducida. Los modelos matemáticos nos indican que con o sin cambio climático, la condición sería exactamente la misma. Por lo tanto, la influencia del ser humano, la administración del recurso, es la que nos ha llevado al momento donde estamos. Porque también viene el aumento de la población, y sí, también es un elemento del aumento de la población, pero en realidad estamos usando más agua. Somos más, pero más usamos más agua. Y además se concentra la utilización de esa agua en diferentes zonas. El agua no está distribuida equitativamente en la tierra, ¿no? Eso es de manera natural. Nosotros, en esta región donde vivimos, somos una región semiárida dependiente del agua subterránea. Aquí somos dependientes del agua subterránea, que lo platicábamos ahorita, no la vemos, asumimos que está, y asumimos que está ahí para siempre. Y además nos enseñan que el agua es renovable, pero no es lo mismo renovable que infinita. ¿Sí? Okay. No es lo mismo renovable. Y además, dependiendo del acuífero donde estés, hay acuíferos que no se recargan, al menos no en nuestra generación. Eso es toda la parte norte de México. Doctora, ¿qué podemos hacer para caer en cuenta y generar conciencia? Porque vemos anuncios en la televisión, vemos que las autoridades, que investigadores como usted nos hablan sobre que es que ya tenemos que hacer conciencia, pero realmente nosotros decimos, pues mientras le abramos a la llave y salga. Mientras salga. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Ese es el paradigma, ese es el tabú, es el hábito. Lo que estamos viviendo ahorita es un antes y un después. Es el corte del paradigma del antes y el después. No vamos a caer en la cuenta hasta que las crisis no nos pegue al nivel de que ya cuando abras, pues ya no te sale. ¿Qué pasó en Monterrey? No, fue el caos el año pasado. Fue el caos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la ciudadanía? Se levantó y se fue a tomar las calles. Porque el problema de administración de agua no es solamente se trata del recurso en sí que te llegue a tu casa. Tiene que ver con la comunicación efectiva con la comunidad. Tiene que haber una corresponsabilidad con todos los sectores. Tiene que haber inclusión e información a la comunidad. O sea, el problema del agua no es un problema que lo va a resolver un gobierno. Sí, 2 gobiernos, no lo van a resolver los políticos. Tiene que haber el liderazgo, por supuesto, y la iniciativa pública para integrar a la comunidad en el problema. No hay otra forma. No lo puede solucionar el gobierno solo. Tienen que ser políticas públicas e institucionales que trasciendan del sexenio. Claro, que trasciendan del sexenio y que incluyan a la comunidad como corresponsable de la solución. ¿Por qué? Porque todos somos parte del problema. En su experiencia, ¿cuáles serían esas políticas públicas? ¿Algún ejemplo que usted diga, bueno, es que esto debería de aplicarse? Primero, la transparencia de la información. Es un clásico mito en México, en muchas partes del mundo, de guardarse la información. O sea, por ejemplo, el acuífero local. ¿Cuál es la condición del acuífero local? ¿Conocemos cuánta agua nos queda?
conocemos dónde están los conos de depresión, conocemos la cantidad, conocemos cuánta disponibilidad tenemos de aquí a 30 años. ¿Quién lo conoce? Se guarda la información. Eso es un problema histórico, cultural de nuestro país, guardar la información. ¿Por qué? Porque se teme a la opinión pública, se teme que sea utilizado políticamente, etcétera, etcétera. Pánico, ¿no? Generas pánico, pero es un círculo vicioso que solamente te trae mayor repercusión y peores impactos en el futuro. Si la comunidad, si la gente no está informada de lo que está pasando, de que, oye, este es el nivel del acuífero, oye, viene este verano, se van a tener que reducir, las cuotas se tienen que afirmar, hay unas fugas del 30 a 20%, la calidad del agua es esta, tu agua viene de ahí, de ese pozo de allá. La gente se empieza a informar y empiezas a tomar acciones. De otra forma no puedes cambiar el modelo de desarrollo, porque aquí la crisis no es del agua, es del modelo de administración de agua. A ver, por ejemplo, ¿qué tan importantes son las obras hidráulicas? Desde que yo recuerdo en mi infancia, cada vez que llueve, y digo hasta la época actual, cada vez que llueve solo vemos pasar corrientes de agua por los arroyos de Saltillo, y es agua que se va y que no sabemos a dónde va a parar. Es decir, no debería de haber obras hidráulicas, por ejemplo, para retener esa agua, claro, generar infiltración. Por supuesto, por supuesto. La excusa tradicional es de que las aguas, Coahuila está aguas arriba, Saltillo está aguas arriba, está comprometida aguas abajo, ¿no? Está comprometida para Nuevo León y aguas abajo a Tamaulipas, y luego lo que sobre, que ya no sobra. Es decir, las leyes no llega nos permiten hacer ese tipo de obras. Lo que pasa es que aquí nos falta la parte de la creatividad, sí, porque somos muy buenos para la creatividad, para darle la vuelta a la ley. Ajá. Pero la ley te permite, no ¿Cómo? te permite la captación, pero sí la retención. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La velocidad del agua. Cuando tú tienes estos sistemas de captación, y otra es que tiene que tocar el piso, porque un escurrimiento pues tiene que estar en el piso para escurrir. Sí. Si la captas antes, pues ya no es escurrimiento, ¿cierto? Entonces es cuestión de creatividad y de cómo interpretar la ley, ¿no? A tu beneficio. Y estamos en buen momento para eso. Yo creo que la ley federal de aguas te pudiera dar esos beneficios. Somos muy creativos para muchas cosas, pero no hemos sido creativos con el agua. Definitivamente no. Captas el agua y la dejas escurrir lentamente, ¿no? ¿Me explico? Es decir, no la estás reteniendo. No la estás reteniendo, la dejas escurrir lentamente. Existen infraestructuras, existen técnicas para hacer eso. No es un problema de tecnología, tampoco es un problema de infraestructura, es un problema de querer hacer las cosas. Y ese cambio de velocidad y de estructuración y de flujo, ¿no? De por aquí quiero que pase, por aquí quiero que recargue mi acuífero, por aquí le ayudo a esta zona verde, y se van dando servicios ambientales y no la estás captando. ¿El reuso, por ejemplo? El reuso. ¿Cuánto se reusa en el estado? Creo que no supera ni el 30% y se usa para riegos urbanos, algo en la industria, etcétera, etcétera. Tendríamos que estar reusando el 100%. Es el agua más barata. Sí. El agua que ya tenemos es el agua más barata. Finalmente, no me quiero despedir. ¿Cuál es el escenario inmediato? Es decir, porque la gente debe estar a la expectativa de a qué me voy a enfrentar en mayo, junio, julio, agosto, para cerrar. Más calor, menos precipitación, sequía generalmente más prolongada, va a tender a ser más prolongada. Ya estamos en sequía, tenemos en sequía ya varios tiempos y todo el país está igual. Sí. ¿No? Unos lugares más que otros, Saltillo no se salva, Coahuila no se salva. La expectativa es de los últimos 10 años, el déficit de disponibilidad de agua en el estado ha superado el 100%. El déficit en los últimos 10 años. Y en los últimos 4 años, el 30%. O sea, la expectativa no es a mejorar en cuanto a disponibilidad de agua. Escenario negro. El escenario es negro siempre y cuando no hagamos nada. Porque opciones hay. Rosario Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy interesante. Gracias. Muy interesante esta parte pues científica, porque son temas científicos, ¿no? Son temas científicos, pero también de sentido común. Ok. Es querer hacer las cosas.
Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias. Son las 9 de la noche con 44 minutos. Vamos a hacer corte comercial. Tenemos todavía más información. Regresamos.